Hoy vamos a hablar del texto de Primera de Juan 5:7. Si lo leemos, por ejemplo, en la traducción protestante Reina Valera de 1960, dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Claro, cualquier persona que lea esta traducción llega a la conclusión de que la doctrina de la Trinidad tiene apoyo bíblico, pues claramente dice que estos tres son uno. Y traducciones como esta las podemos encontrar también, por ejemplo, en la Biblia católica Nácar Colunga o en otras versiones de la Reina Valera de otras fechas, 1862, 1865 y otras muchas más. Ahora bien, este texto tiene un problema a la hora de traducirse. Fijaros cómo lo mencionan otras traducciones. Por ejemplo, la traducción católica Biblia de Jerusalén del 76. Pues tres son los que dan testimonio. Y omite Padre, Verbo, Espíritu Santo y omite la excepción y estos tres son uno. Pero las Biblias modernas están haciendo eso ya prácticamente todas. Todas las traducciones modernas omiten esa parte. La Biblia latinoamericana de 2005 dice, tres son pues los que dan testimonio, punto. Dios habla hoy, tres son los testigos. La nueva versión internacional del 99, tres son los que dan testimonio. ¿Por qué traducen así? ¿Por qué están quitando una parte del texto las traducciones modernas? ¿Y por qué durante mucho tiempo lo quitaron algunas traducciones más antiguas? ¿O por el contrario, no será que a lo mejor esas palabras fueron añadidas? Pues esto es lo que vamos a analizar a continuación. Para explicar esto hablaremos de una terminología que es la coma joánica, que también es conocida como la coma joanina, la cláusula joánica o apócrifo joánico. ¿Qué significa esto? Pues bien, si no os queréis complicar teniendo que buscar libros de consultas, enciclopedia, tenéis una definición muy sencilleta en la propia Wikipedia. Allí nos dice, es la identificación dada a la cláusula añadida, ojo, es una añadidura en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV, para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800. Es decir, es una añadidura que se hizo, que originalmente en el texto latino pues se puso como una nota, igual que ahora en nuestras traducciones tenemos notas a los versículos, pues los escribas también lo hacían. Y en el siglo IV hicieron una nota, la cual luego fue añadida al texto bíblico. Por eso, ahora entendemos que con esa información, esos datos que ya son conocidos de manera muy general entre el público, que la nueva traducción Reina Valera revisada del 2015 rectifique la manera que se había traducido tradicionalmente este versículo. Fijaros cómo lo traduce actualmente. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí acaba el versículo. No añade nada del Padre, no añade nada de que sean uno. Ahí el texto acaba. Esas añadiduras que tenía en el 7 no las pone. Y de hecho, vemos que pone una notita, notita B, que si la leemos nos dice, los manuscritos antiguos no incluyen la ampliación del versículo 7 y 8. Podríamos seguir leyendo y nos explica que eso es una añadidura y que claro, que aunque no podamos ahora usar este texto para apoyar la Trinidad, no significa que no haya otros. Ahí ya entraríamos en otro debate entre si la Trinidad existe o no. Pero hoy solo estamos analizando este texto. Y como aquí dice,
no se encuentra en los manuscritos antiguos. Como hemos visto en la Wikipedia, es una añadidura. Vamos a ver lo que mencionan otras traducciones. Por ejemplo, la Nueva Biblia de Jerusalén de 1998, con referencias, notas e introducciones a los libros, cuando llega al capítulo 5 de la primera de Juan, el versículo 7 dice: el texto de los versículos de primera de Juan 5, 7, 8 está recargado en la Vulgata por un inciso, es decir, más abajo entre paréntesis, ausente de los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida, es decir, se introduce artificialmente, tardíamente en el texto. Nuevamente, otra traducción que reconoce que es una añadidura. Ahora bien, ¿cómo llegó esa añadidura, esas palabras apócrifas, a estar en tantas traducciones? Pues esto lo vamos a explicar a continuación. Como muy bien han explicado estas dos traducciones bíblicas en sus notas y comentarios, la coma juanina fue una añadidura. Empezó siendo simplemente un comentario del escriba, una glosa que puso en el siglo IV en el texto latino, pero que lo añadieron al texto sagrado, convirtiéndolo en palabras de Dios, cerca del año 800. En esa época se ubica. Ahora bien, ¿cómo llegó al texto griego y cómo ha llegado a tantas Biblias españolas? Pues para explicar esto vamos a usar un poco de historia. Ahora viajemos al siglo XVI. A Erasmo de Rotterdam se le da la misión de que recopile los textos que están en griego y en latín. Esa obra de trabajo se llamaría el Textus Receptus. En la primera edición que él hace, no se menciona por ningún lado esta coma juanina. Posteriormente hace una segunda edición y tampoco añade esas palabras de que los tres son uno. Esa fórmula trinitaria no la pone. Claro, eso pues al final le acarrea los reproches de López de Zúñiga, el cual pues le pide explicaciones. ¿Por qué el texto latino contiene esa fórmula, pero el texto en griego no? Bueno, ya hemos visto por qué en el texto latín sí aparece, porque se añadió. Pero en el texto griego todavía nadie había hecho ninguna añadidura. Y él dice que es que no había encontrado ni un solo texto, o sea, ni un solo texto encontró que vinieran esas palabras. Por eso no pudo ponerlas. Y es interesante que el tema de la Trinidad ya había sido debatido muchas veces dentro de la cristiandad. Ya había habido problemas con los arrianos, ya había habido varios concilios, y ningún padre de la Iglesia, ningún defensor de esa creencia, había utilizado ese texto para defender esa postura. ¿Por qué? Porque no existía. Si hubiera existido, lo hubieran usado, porque es como muy claro, muy tajante. Pero es que no existía. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tenemos que tener en cuenta que en esta época había graves problemas entre católicos y protestantes. Como dato curioso, Martín Lutero utilizó esta segunda edición del Textus Receptus para hacer su traducción bíblica. Pero ahora ocurre algo muy curioso. A finales del siglo XV, principios del XVI, se encuentra un manuscrito, qué casualidad, en el que sí aparece esas palabras. Y claro, ese manuscrito que es encontrado está datado en esa época. Es una copia, pero de esa época. Pero evidentemente ante la presión del clero no le queda más remedio a Erasmo de Rotterdam, si no quiere pagar las consecuencias de la Inquisición, de en una tercera edición añadir esas palabras. ¿Qué ocurre? Que esta tercera edición del Textus Receptus
se convirtió en la principal fuente de traducción de la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de las cuales han salido después muchísimas traducciones. De esa manera se introduce la coma juanina en el Textus Receptus. Ahora bien, esto fue muy criticado. Incluso el famoso científico Isaac Newton, conocido sobre todo por la teoría de la relatividad, en una de sus obras, porque él también era teólogo y escribía bastante sobre temas religiosos, ataca duramente la doctrina de la Trinidad y le dedica un escrito concretamente a este texto, mostrando cómo había sido añadido. Ahora es el momento de hacer un repaso para que se nos quede todo lo que hemos aprendido. Tenemos que decir que la coma joánica o juanina fue añadida primeramente como una nota del copista por el siglo IV en el texto latín y fue agregada posteriormente como parte del texto bíblico, como parte de palabra de Dios, aproximadamente en el año 800. De ahí que todas las traducciones bíblicas que utilicen de base la Vulgata latina tienen esta añadidura también. En el caso de los traductores que utilizan el Textus Receptus, la tercera edición, o que utilizan el trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, al hacer sus traducciones, pues introducen estas añadiduras, pues el texto que están utilizando, como vimos, ya las contiene también. Esa es la razón por la que tantas traducciones al español, sobre todo antiguas, contienen estas añadiduras. Ahora bien, se han descubierto muchísimos manuscritos desde la época de Erasmo hasta nuestros días. ¿Qué se ha encontrado? Pues es interesante que tenemos que decir que a día de hoy el manuscrito más antiguo que contiene esta fórmula, podríamos decir trinitaria, es del siglo X, pero que además se encuentra en una nota marginal, no es parte de la palabra de Dios. Y si quisiéramos encontrar el manuscrito más antiguo que contiene esta fórmula dentro del texto, como si fuera palabra de Dios, nos tenemos que remontar al siglo XIV, 14 siglos después de que se escribieran los evangelios y las cartas. Ante esta evidencia tan clara, los traductores modernos, haciendo un gesto de decencia, haciendo un gesto de profesionalidad, omiten estas palabras. El conocimiento actual permite que manuscritos muy antiguos hayan sido escaneados y distribuidos al público. Por esa razón, traducciones más modernas como la Reina Valera que vimos lo han rectificado. Por esa razón, durante mucho tiempo, traductores que eran independientes y que no utilizaban a la Vulgata latina como su fuente base o no usaban la tercera edición del Textus Receptus, no añadieron esas palabras espurias a sus traducciones. Y esa es la razón por la que a día de hoy prácticamente están desapareciendo estas palabras de toda la Biblia. Como hemos dicho, podemos profundizar mucho, podemos investigar mucho, recurrir a muchos eruditos, pero como posiblemente la memoria nos falle y nos sea difícil recordar todo esto, por eso lo hemos puesto en un vídeo de una manera muy sencillita. Y no obstante, esta información es tan de carácter público que basta con que vayáis a la Wikipedia para poder comprobarlo, si no queréis recurrir a herramientas de erudición. Y claro, tenemos que sacar una conclusión de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se empeñaron en añadir palabras, en falsificar, en modificar la palabra de Dios? Cuando uno intenta inventar pruebas de algo, es porque ese algo que quiere mostrar no es verdad. El que tiene la verdad no necesita inventar nada, pero el que tiene la mentira
sí tiene que crear pruebas de su mentira para que parezca una verdad. Cada oyente ahora debería en su casa meditar bajo oración sobre este asunto. No obstante, el análisis de un solo texto ni confirma ni niega una creencia tan arraigada como es la Trinidad. Por eso seguiremos haciendo diferentes vídeos sobre este tema, analizando en profundidad versículos bíblicos como hoy, pero de uno en uno. Tengan buen día.